trayectoria académica. Él es alguien que conoce mucho acerca de la situación de Asia y tiene, bueno, es una licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. También es maestro en Relaciones Internacionales por la Macquarie University. Estudió el diplomado en Estudios Europeos en el ITAM, en el TEC de Monterrey, y el diplomado en Negocios Internacionales en UNITAR, en Naciones Unidas, y actualmente también el diplomado en Negocios entre China y México en el Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana. Así que él está empapado del tema. Él podrá quizá dilucidar por qué Adam Smith llama la vía retrógrada a la vía del capitalismo y el camino natural a la vía de China, en un momento en que esta diferenciación comienza a verse un poco más clara para saber cuál será el futuro escenario económico mundial. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y gracias otra vez al doctor Jorge García por la presentación. Bueno, ¿qué más podemos decir del libro? Realmente es un autor que realmente nos aporta muchísimo, como ya lo expuso el doctor Tirado. Así que yo me voy a enfocar un poco más hacia la última parte del libro, la cuarta parte en especial. En primer lugar, porque es mi área de enfoque disciplinario, es Relaciones Internacionales, y en segundo lugar, porque fue la parte en la que me enfoqué durante el seminario, en la primera parte del seminario autogestivo. Pero es importante esta parte porque es el desenlace precisamente del libro y nos habla sobre el futuro abierto, no del que estamos hablando, del futuro incierto, el futuro lleno de esta fase de conflictos que probablemente podamos ver en esta fase de reajuste, ¿no? La cuarta parte lleva por título Orígenes y Fundamentos de la nueva era asiática. Entonces, durante las primeras tres partes del libro, lo que hace el autor es desarrollar cómo es que Asia pasa nuevamente al primer plano en la escena mundial. Básicamente ellos nos hablan, también basándose en las teorías de Adam Smith, de cómo es que Asia estaba llevando un proceso de desarrollo interno, o lo que él llama natural, caracterizado principalmente por un desarrollo que se finca en el desarrollo agrícola, cuyos excedentes posteriormente se invierten en el desarrollo de la industria para poder así incursionar en lo que es el comercio exterior, ¿no? Mientras que, por otro lado, tenemos en Europa, a partir de la revolución industrial, ellos empiezan a acumular el capital, empiezan a acumular estos excedentes, pero se utiliza con el giro colonial, se empieza la expansión extraeuropea, se consolidan las colonias y entonces Europa finca su desarrollo principalmente en el comercio exterior, que es lo que Adam Smith llama la vía antinatural, ¿no? La vía forzosa, la vía violenta, la forma violenta del desarrollo. Entonces, pero el autor entonces regresa a cómo era el desarrollo en el sistema interestatal asiático previa a la dominación colonial europea precisamente en esta zona geográfica, ¿no? Y él caracteriza el sistema interestatal de Asia Oriental como un sistema definido por la ausencia de competencia intra y extrasistémica. ¿Por qué intrasistémica? Porque Asia era el hegemón regional, básicamente ninguno de los estados periféricos competía con China por la dominación geográfica, no tenían ambiciones coloniales, los estados periféricos del imperio tampoco tenían estas ambiciones, y entonces era un sistema que se caracterizaba por esta ausencia de competencia. Y además de ello nos narra cómo es que China, precisamente como en esta política de aislamiento, tratan de
prohibir, ¿no?, las exploraciones más allá de la región asiática, precisamente porque, bueno, en realidad yo creo que de esto podría hablar un poco más el doctor Solano, sí, el maestro Solano también nos va a acompañar. ¿Por qué precisamente por qué se detiene esta expansión más allá del sistema, ¿no? Pero el autor trata de manejar varias conjeturas que probablemente el doctor Solano nos quiera exponer. Pero este sistema también se caracterizaba por una balanza de poder que difiere sustancialmente del sistema europeo, caracterizado por el desequilibrio del poder, ¿sí? Básicamente en donde se daban muchos choques entre las potencias y en donde se desarrolla precisamente toda la parte del concepto de naciones y demás, ¿no? Todos estos mecanismos para estabilizar el poder en la región europea, mientras que en Asia el poder estaba más concentrado y por lo tanto no había como una contestación al mismo. Estaba caracterizado precisamente, como ya mencionamos, por la diferencia entre la vía antinatural europea, la vía natural asiática, fincada esta última en el desarrollo agrícola y, por supuesto, en el desarrollo capitalista que impulsa el comercio exterior y la colonización, y en el caso de Asia, el desarrollo basado en el mercado. Hay evidencia empírica que indica que en la región asiática se estaban desarrollando antes que en Europa los mercados libres precisamente de una clase capitalista, no eran aparentemente mercados más equilibrados, ¿no? Entonces el autor caracteriza el tránsito de esta era asiática pre-europea hacia una era europea caracterizada por el colonialismo. Y estamos viendo de nuevo una transición hacia una era nuevamente asiática, ¿sí? Entonces vemos esta serie de ondas, es como una especie de ondulación por la que estamos atravesando de un sistema que era introvertido, basado en el mercado, a una fase europea extrovertida, agresiva, capitalista, basada en el colonialismo y en el comercio exterior, en el mercantilismo principalmente. Y actualmente él caracteriza el sistema como un sistema híbrido, cuyas únicas características que nosotros podemos vislumbrar hasta ahora son la integración a través de los procesos de globalización, pero también la diferenciación a través de la polarización en zonas como de libre comercio, como podemos ver el Telecán, la Unión Europea, por supuesto, ASEAN. Ahora estamos negociando el acuerdo transpacífico, ¿no? Entonces estamos viendo como esta famosa tríada, ¿no?, de regiones de comercio exterior que evidentemente tienen sus procesos políticos y demás que vienen atado a ello, ¿no? Yo creo que este es uno de los principales aportes del libro dentro de las primeras tres partes. Pero esto nos lleva precisamente a la cuarta y última parte, en donde trata de decir, bueno, si estamos en una fase de integración, en una fase de diferenciación, ¿qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué tendencias podemos vislumbrar? Entonces él empieza la cuarta parte hablando sobre el caso del desconcierto ante el ascenso chino precisamente en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Pues nos guste o no, Estados Unidos sigue siendo militarmente el país más fuerte en el globo. Cualquier contestación, cualquier amenaza o cualquier amenaza percibida o real ante sus intereses o zonas de seguridad que son globales realmente. Si uno ve los mapas de cómo se configuran los comandos militares del ejército de Estados Unidos, pues básicamente cubren todo el mundo, ¿no? El comando central cubre todo el hemisferio americano, el comando del Pacífico cubre hasta Rusia y demás. Entonces el mundo está cubierto por estructuras militares de Estados Unidos, lo cual indica precisamente que hay intereses que cubrir y que defender ahí, ¿no? Entonces en Estados Unidos está caracterizado por un desconcierto ante el ascenso chino. En el mejor de los casos se percibe nada más como más asertiva, ¿no? Como una especie de fraseología un poco más ligera, ¿no? No la percibimos como una amenaza, sino a lo mejor pues más asertiva, ¿no? Pero
Dentro de, ¿cómo es que percibimos a China más asertiva? Pues dentro de 4 áreas o 4 zonas que se consideran claves para la seguridad del mismo régimen en Pekín, ¿no? En Pekín. Tenemos la primera zona de seguridad china, que es el territorio que China reclama como propio y que pretende defender, que por supuesto incluye las zonas fronterizas con India, incluyendo por supuesto Nepal, ¿no? El Tíbet, por ejemplo, y tenemos a Taiwán, por supuesto, ¿no? Y en un segundo lugar tenemos a los 14 vecinos de China, con los cuales me parece que con 6 ha tenido conflictos militares, ¿no? Con la India, en Corea del Sur, por ejemplo, tiene problemas con Corea del Norte, por supuesto. Entonces, después tenemos a todas las regiones concéntricas alrededor de los 14 vecinos chinos, y después pues el resto del mundo, ¿no? Es importante, y el autor remarca que China solamente tiene presencia en el resto del mundo, más allá, o sea, ya en lo que es el sistema extra asiático, ¿no? Fuera de Asia, que si recordamos, como comenta el autor, la falta de competencia extrasistémica caracterizaba al sistema asiático. Entonces ahora estamos viendo en este sistema, en esta nueva fase, ¿no? de preponderancia o de nueva importancia asiática, estamos viendo que China realmente está saliendo de sus límites históricos, ¿no? Dentro de sus límites sistémicos históricos. Y esto es precisamente en donde empieza la incertidumbre, en el momento en que los intereses chinos se juntan con los intereses de Estados Unidos. Para mí, ya nada más para finalizar, creo que el libro también utiliza una metodología ecléctica, por así decirlo. Pasamos de una perspectiva de largo plazo, de analizar estructuras de larga duración, precisamente para entender qué cambios está experimentando el mundo, el sistema a nivel mundial, pero también creo que nos indica que a corto plazo vamos a tener que retomar teorías que probablemente estaban perdiendo relevancia en los estudios internacionales, como pueden ser la teoría de sistemas, la teoría de la estabilidad hegemónica, teorías de la balanza de poder, incluso la teoría de la disuasión, porque precisamente Estados Unidos está, ambas potencias en realidad, tanto Estados Unidos como China, están creando nuevos sistemas de disuasión militar, precisamente para tratar de evitar la injerencia armada de uno ante los intereses del otro. Valdrá la pena revisar para tratar de ver qué desarrollos se pueden dar, qué compromisos realmente están cumpliendo ambas potencias en términos de los regímenes de no proliferación de armas nucleares, de armas biológicas y de armas químicas, por ejemplo. Hay que recordar que ambas, tanto Estados Unidos como China, son partes del Tratado de No Proliferación Nuclear, pero ninguno de los dos es parte de los tratados de prohibición de pruebas en cuanto a armas atómicas. Hay que recordar que, por ejemplo, el tratado, la Convención de Prohibición de Armas Biológicas no cuenta con ningún mecanismo de monitoreo, de salvaguardas, como en el caso de armas nucleares, que es la Agencia Internacional de Energía Atómica. La Convención de Armas Biológicas no cuenta con un mecanismo de tales características y solamente descansa en el cumplimiento voluntario de las partes de medidas de instrumentación o desarrollo de la confianza, como pueden ser, por ejemplo, un sistema de reporte homogéneo en cuanto al gasto militar, en cuanto a la comunicación de movimientos militares en ciertas áreas que pueden parecer sospechosas, en cuanto a cuántas plantas de producción de agentes biológicos hay en territorios de ambas partes, etc., ¿no? Es importante comentar que China no está cumpliendo con este tipo de medidas y por lo tanto pues estamos viendo una especie de creciente ansiedad y crecientes tensiones del lado de Estados Unidos, ¿no? Quienes precisamente tienen este tipo de experiencias lidiando con la Unión
soviética. Entonces regresamos a, como bien mencionaba Tere, a la posibilidad, ¿no? a la posibilidad abierta, no estamos previendo que vaya a haber tal cual una serie de conflictos iguales a las que se dieron durante la Guerra Fría, pero es imperativo rescatar el uso precisamente de analogías históricas y de la experiencia histórica de la gente encargada de la política exterior en Washington al momento de lidiar con nuevas experiencias en términos de política exterior. Entonces, vamos a tener precisamente una de las aportaciones del libro es esta, ¿no? Dejarnos con la importancia nuevamente de revisar realmente qué es lo que están pensando aquellos que modelan la política exterior de Washington hacia el mundo, ¿no? Y de otras preguntas que nos pueden quedar es cómo es que México está moldeando su política exterior hacia el Pacífico Asiático. Tenemos una política exterior hacia el Pacífico Asiático. Actualmente estamos discutiendo sobre si México realmente lleva a cabo diplomacia o solamente negociaciones económicas en Asia-Pacífico, ¿no? Creo que nosotros también tendríamos que estar viendo esto. La seguridad es una preocupación primordial y México no está aportando a la consolidación de un régimen de seguridad en el área del Pacífico Asiático, que también, dada nuestra costa, en este lado del mundo, pues es principal, ¿no? Entonces, por lo menos de mi parte, estas son las reflexiones con las que me deja el libro. Es un poco más enfocadas hacia el corto y mediano plazo, ¿no? En el futuro, precisamente porque el libro en la cuarta parte cierra con estas reflexiones, ¿no? Sobre qué es lo que le depara al mundo el ascenso de China, dado este sistema nuevo caracterizado por la diferenciación y la integración, ¿no? Estas dos dinámicas que lo caracterizan. Sería todo, muchas gracias. ¿Qué importancia tiene en este momento que los estudiantes se acerquen a un texto como Adam Smith en Pekín, escrito por Giovanni Arrighi, en un momento en el que, sin ir más lejos, en nuestro propio país hemos sido víctimas de la manipulación mediática, en un momento en que los Estados Unidos han proclamado en todos los foros posibles que China es una amenaza, que está amenazando el orden global a través de su ascenso pacífico, un ascenso pacífico bastante cuestionado. Ha sido acusada de pretender tener a América Latina como su patio trasero, cuando América Latina pues ha sido realmente el patio trasero de los Estados Unidos durante mucho tiempo. Es importante en este momento porque a través de los instrumentos ideológicos de los Estados Unidos, que sienten en este momento perdida su hegemonía en el mundo, nos hemos enterado de China a través de Hollywood o a través de medios de comunicación que nos hablan constantemente de la amenaza que representa China. Sin embargo, Estados Unidos hace mucho tiempo que tiene presencia en Asia Central, que tiene presencia en Asia Oriental. Y precisamente sobre la importancia de este tema, de la geopolítica y su relación con China, es que nos va a hablar en este momento el maestro Jorge Solano, quien pues es un profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, cursó el doctorado en Historia y Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, y él va a cerrar esta serie de charlas acerca del libro Adam Smith en Pekín, de Giovanni Arrighi, con el tema Geopolítica de China. Buenas tardes. Para entender la situación geopolítica de China en el enfoque de Giovanni Arrighi, habría que hablar de algunos antecedentes. Él corresponde o está dentro de un enfoque que se llama teoría de los sistemas mundiales. Y enlazándolo con lo que decía Bernardo hace un momento, habría que hacer una reflexión, recordar qué ha sido China en el mundo antes. El libro de hecho comienza con la idea de que en Europa hasta el siglo XVIII se pensaba que China era más adelantada. Si bien el capitalismo se había desarrollado desde el XVI,
muchos intelectuales europeos se dividían en dos bandos, los pro-chinos y los anti-chinos. Voltaire era uno de aquellos que decía que el nivel civilizatorio de China era superior al europeo. Si hablamos en términos de sistemas mundo, habría que decir que China, que bueno, antes de la creación del sistema mundo capitalista, el mundo era multipolar. Saliendo del neolítico, o cuando ya se constituyen clases sociales, Estado, agricultura, con la revolución neolítica, a partir de la agricultura sedentaria, hay varios focos de desarrollo civilizatorio en el mundo humano, originales, ¿no? Uno de ellos es China, el otro la India, Mesopotamia, Egipto, los Andes y Mesoamérica, que algunos de ellos sin contacto, sobre todo los que están en el continente americano. Es decir, ahí se pasa de la barbarie o incluso del salvajismo, como diría alguna clasificación, a la civilización. Europa en este sentido era periferia. Entonces, China como centro civilizatorio lo fue pues desde los orígenes, ¿no? Desde que el ser humano dejó de ser cazador y recolector, andar en hordas, bandas, etc. Cuando se crean ciudades, cuando a partir de la agricultura sedentaria hay una revolución demográfica, estas civilizaciones tienen como base, en el caso asiático, el arroz, en el caso del norte de África y Medio Oriente, el trigo, y en el caso americano, el maíz. Son civilizaciones de arroz, maíz y trigo. Hay autores como André Gunther Frank, como mencionaba Bernardo, que dicen que incluso el capitalismo estaba más desarrollado en China que en Europa. Es a lo que en el libro, y bueno, en la literatura de historia económica mundial, se llama la gran divergencia. Y el gran tema para resolver es ¿por qué ganó Europa? ¿Por qué, a pesar de que creo que en el Valle del Yangtze había un desarrollo capitalista importante, Europa rebasó a China? Hay muchos argumentos, uno de ellos, como ya se mencionó, era mientras que en Europa había fragmentación, es decir, estaba el feudalismo con su fragmentación, con su falta de centralización política, China era un imperio muy centralizado. Y si bien, por ejemplo, 60, 70 años de Colón, hay quien trata de demostrar que hubo una vuelta al mundo china, una expedición de 2 años, incluso fundación de colonias. Al regresar la expedición con un cambio de dinastía que apoyaba más no tanto a los comerciantes, sino a la burocracia de los mandarines, se ordenó al comandante de esta expedición, que venía de regreso primero se pensaba que unos 100 barcos juncos de unos 100 metros de largo por 30 de ancho, que llevaban todo tipo de científicos, etcétera, etcétera. Se ordenó quemar toda la información, destruir los barcos. Se le premió al comandante con el gobierno de una provincia, y China desistió de ser exploradora marítima varias décadas antes de Colón, España, etcétera, ¿no? Los europeos en general. Entonces, a pesar de esto, parece ser que, lo dice André Gunther Frank en Reorient, un artículo que se convirtió después en el libro, con una serie de estudios de historiadores económicas en China, Needham para el caso del estudio de la tecnología, en particular matemáticas, que el desarrollo civil, había consenso, pues, y también se ha regresado a esto, que había un desarrollo civilizatorio muy importante, incluso, repito, capitalismo. Entonces, Europa pudo, para algunas interpretaciones, está muy discutido, Arrighi la revisa en el texto, Europa pudo porque había ya una organización como los burgos, independiente del poder feudal, y que poco a poco fue ganando importancia, los comerciantes, y la fragmentación política.
Eso permitió, le dio espacios, digamos, de cierta libertad económica para desarrollar el capitalismo. Y se habla de la vía natural y la vía antinatural. Digamos, la vía natural que estaba desarrollando China era a partir de la industria que produce mercado y que produce después comercio lejano. La vía antinatural es la europea, la mercantil, que comienza con el monopolio de la ruta de la seda, que va de China a Venecia y de Venecia al resto de Europa, que va creando una clase social que puede monopolizar el comercio. Aquí Arrighi tiene una idea muy interesante de Brodel, de que mercado y capitalismo son antitéticos, que eso es muy importante también. Él, en Civilización, Material, Economía y Capitalismo, dice que en la primera etapa existe la civilización material, la tecnología, resumámoslo así, aunque no es ese precisamente el concepto. Después aparece la economía, donde hay competencia. A partir de que hay excedentes económicos e intercambio, poco a poco se van creando vías de comunicación de intercambio comercial. Y hay capitalismo cuando alguien o algunos logran monopolizar esas vías de comercio. Que en la etapa de la economía hay competencia, pero en el capitalismo cesa la competencia. En realidad el capitalismo es monopolio. Idea teórica muy interesante que ahora están recogiendo algunos y que hasta algunas experiencias del llamado socialismo real intentaron, como en Yugoslavia, de combinar socialismo con mercado. Eso quiere decir que mercado no es sinónimo de capitalismo. Brodel demuestra que en Venecia fue el primer lugar en el mundo en donde 6 familias lograron monopolizar el comercio con China, y por eso ahí surge el capitalismo, en el siglo XVI. Entonces, la excepcionalidad europea viene de estas y otras muchas condiciones, pero sería lo básico, digamos, en una síntesis, y logra de manera antinatural desde el comercio, que ya en el siglo XIX se transforma en la revolución industrial, después de la conquista de América, etcétera, etcétera, crear un sistema mundo planetario. ¿Sí? Entonces, China se retira en una estructura sistémica de centros, semiperiferia y periferias. Podría decirse que China, al perder, pues no la hegemonía, porque no era hegemónico mundial, sino renunció a ser hegemónico mundial, sí era muy importante en su región. Un mundo multipolar es un mundo regionalizado, en donde hay hegemonías regionales, pero no hay una hegemonía mundial. Asciende Europa, con la revolución industrial se consolida el capitalismo, y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, después de pasar por algunos centros hegemónicos, Venecia, Génova, los Países Bajos, Gran Bretaña y los Estados Unidos, pues hay un sistema para algunos consolidado, para algunos también ya en agotamiento. En el propio seminario, yo creo que próximamente vamos a discutir el tema de si está agotado o no el sistema capitalista, si ya muestra signos de decadencia profunda o incluso de fin sistémico, como algunos, como Samir Amin, sostienen. Y tiene que ver mucho con China. En la teoría de los sistemas mundiales hay ciclos económicos de Kondratiev que tienen fases A, fases B, en donde en la fase A hay hegemonía de una potencia, en las fases B hay lucha por la hegemonía y guerras para definir si el hegemón repite, como fue el caso de Gran Bretaña, que tuvo 2 ciclos hegemónicos, o hay un sucesor. Guerras de 30 años, guerras mundiales, en donde cambia el centro hegemónico. Si siguiéramos esta predicción, y en el sentido de si el capitalismo no está lo suficientemente agotado desde el punto de vista sistémico estructural,
Un posible esquema de futuro es ese, que sigue el ascenso y la consolidación de la economía china, que se militarice como lo está haciendo y que en algún momento choque con los Estados Unidos. O sea que veríamos en el futuro, según han sido los ciclos desde el 16, una creciente competencia, pero también choque de tipo ya militar entre China y Estados Unidos para dirimir el nuevo hegemón. Ese es un escenario de futuro que haría esa predicción en través de los sistemas mundiales, Palestine, pero hay otros posibles, que es los que yo quisiera explorar con ustedes. China, si bien está creciendo, tiene grandes problemas. Hay un crecimiento acelerado con política, es un país capitalista o de transición de un socialismo de Estado o colectivismo burocrático o capitalismo de Estado a un capitalismo privado, de manera acelerada con políticas neoliberales, en donde se utiliza gran parte del poder político para mantener bajos salarios, controlar la fuerza de trabajo, tener tasas altísimas de ganancia, y lo que explica pues un crecimiento del 10% anual. ¿Sí? Pero al mismo tiempo estamos viendo que hay una gran insurgencia social ya en China, hay muchos movimientos sociales, el crecimiento tan acelerado está destruyendo también de manera muy acelerada el medio ambiente y en muchos lugares hay resistencia. Entonces, si bien guiándose por el asunto del crecimiento podría decirse es imparable China, pues quién sabe porque puede entrar en crisis, y si es un sistema capitalista va a entrar en un ciclo B, no puede ser eternamente ciclo de expansión. En la teoría de los ciclos de Kondratiev, los ciclos son con más o menos de 100 años y cada fase son de 50. Entonces habría que, en términos de eso que ha sido un patrón, pues el crecimiento, ya sabemos hasta por la economía neoclásica, Schumpeter y otros, no puede ser incesante, no puede ser interminable, llega un momento que tiene sus toques. Hay varios retos en China que lo está tratando de resolver una muy corrupta élite política, que es otro problema que tiene efectos económicos, todo lo que se pierde en corrupción, lo que no se puede destinar al crecimiento, incluso al desarrollo. Y es el punto también tenemos que tener en cuenta que en estos indicadores económicos de los que somos muy fetichistas, como los del crecimiento, muchas veces olvidando el desarrollo, la calidad de vida, etcétera, etcétera, que en China no es muy buena. Sí, también por eso hay insurgencia, hay movilización social. Entonces, yo creo que ese 10% no puede ser eterno. Va a entrar en un ciclo B la propia economía china. Ya hay grandes problemas y puede ser que después de este fogonazo de estos años, quizás China llegue a la semiperiferia, pero no le alcance para ser centro, ¿sí? Que no le alcance hasta para disputar la hegemonía. Los que analizan la economía mundial actualmente dicen que los próximos 25 años son de un mundo multipolar, es decir, que probablemente le alcance a China para ser hegemónico en su región, en el Asia Oriental o en el Asia Oriental, pero no para llegar a disputarle la hegemonía a los Estados Unidos. Por otro lado, hay bastante consenso que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía, y la predicción más probable en este momento es que en los próximos 25 o 30 años tendamos hacia un mundo multipolar, que podría ser el signo de un cambio sistémico general de fin del capitalismo, como algunos predicen también. Es decir, en la misma América, en el continente americano, ya apareció otro centro polar hegemónico que es Brasil, en donde ya está hegemonizando Sudamérica. Y entonces en esta cuestión multipolar, digamos, algunos dirían que lo que se llaman los BRICS, ¿no? Este grupo, más bien categoría lógico, que grupo en sí mismo, que ya se están juntando, Brasil, China, Rusia, India, etcétera, etcétera, podrían ser centros de polarización regional. ¿Sí? Que Rusia se consolidaría como potencia e influiría
su región, la India también, China también, Brasil y Estados Unidos, quedaría como potencia, pero quizás controlando Canadá y México mientras no cambie la élite que está decidiéndose por enchufarse a la economía estadounidense y alianza en otros niveles con los Estados Unidos. La eterna o muy vieja movimiento pendular entre el panamericanismo y el bolivarianismo, ¿no? El bolivarismo. México tendría la opción de seguir en esa alianza con los Estados Unidos o integración neocolonial o aliarse con Brasil, ¿sí? Incluso implicaría cierta influencia importante en Centroamérica hacia el Caribe, como ya sucedió en los tiempos de López Portillo. Entonces, es un escenario muy interesante de multipolaridad. Después de esa fase de multipolar, es muy incierto si China, ya por allá de 2030, 2040, llegara a ser hegemónico después de una guerra con los Estados Unidos, que quizás nunca ocurra. Si ya estamos en transición a otro sistema, si, como dicen desde el pensamiento complejo, estamos en un momento de bifurcaciones y se está ya evolucionando hacia otro sistema, pues quizás nunca ocurre ese choque que esperemos, ¿no? Entonces ese es un escenario interesante para muchos, el más probable, en donde China pues quizás cuando mucho tendrá un papel regional, pero no mundial. Sí. Entonces hemos manejado más algunos de los escenarios. Esperaré yo a la fase de preguntas para abordar en alguno de estos temas u otros que puedan estar en la agenda. Gracias. Bueno, pues en esta ronda de preguntas tenemos nada más 2 preguntas. Es importante mencionar una vez más, como se ha repetido en esta serie de encuentros académicos, que China tiene un camino distinto al de Occidente, comenzando por la participación social, la descentralización, la inversión en ciencia y tecnología y posteriormente la inversión extranjera directa, que llega después de que China ya tiene un camino recorrido en el desarrollo que nosotros hemos podido ver a través de estos años. En ese sentido, quizá está la pregunta de Zulema Velázquez. Ella dice que B. Chang, autor del libro China, Preguntas y Respuestas, ¿es correcto? Que menciona que China comienza a emerger económicamente gracias al agrosocialismo. Ella pregunta a los ponentes si opinan que deberíamos en México copiar el agrosocialismo de China. Yo creo que China comienza a regresar a la escena mundial cuando regresa al capitalismo. El gran salto adelante fue un fracaso. La opción esta de antes de la muerte de Mao de basar el crecimiento y el desarrollo en el agro terminó en fracaso. La reaparición de China en la escena mundial es a partir del regreso del capitalismo. Yo creo que no es excepcional el desarrollo chino, gracias a esta combinación de un Estado muy fuerte y centralizado, que con políticas económicas de muy intensa explotación logra una gran producción de excedente económico que lo está utilizando para impulsar su comercio, el desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Es gracias a que, por ejemplo, los sindicatos están prohibidos, gracias a mantener tan bajos los salarios para la inversión extranjera, que incluso en el año 2000, no sé si recuerden, cuando con el TLC se decía, igual, ¿no?, en estas políticas neoliberales, que la salvación de México iba a ser las maquiladoras, etcétera, etcétera, pero cuando viene la crisis de las economías.com, pues todo se fue a China. Todas las maquiladoras incluso las desarmaron y se las llevaron a China por una razón: el precio del trabajo era más barato. El grado de opresión de la clase obrera china no tiene
parangón solo con México, que ahora está regresando porque el salario otra vez está más barato en México que en China. Esa es la razón. Entonces, este proceso de acumulación se ha dado en la era post-maoísta. Miren, yo tengo aquí algunos datos de un economista muy importante, porque suena bastante el argumento de que China es excepcional. Astarita, Rolando Astarita, un economista muy importante, en un artículo que les recomiendo que se llama China Capitalista, ahí tiene un apartado que se llama una estructura capitalista y dice: naturalmente, dada la magnitud de los cambios operados, todavía existen en China muchas formas de propiedad que están a medio camino entre la propiedad estatal, que no significa que sea socialismo, y la propiedad capitalista plena. Siguiendo a The Economist, el día de hoy se pueden distinguir algunos tipos básicos de empresas. Por empezar, están los sectores considerados claves como banca, energía y teléfonos, en los que el Estado ha retenido la propiedad de las empresas, aunque en algunos casos ha vendido parte de sus paquetes accionarios a inversores privados. Hace una larga lista que no la voy a repetir por tiempo, pero sigue diciendo: asimismo está el grupo de empresas que son alimentadas por las inversiones de gobiernos locales, a veces también por capitales que pertenecen a los municipios y a veces por fondos privados. En este sentido existen una amplia variedad de grados de incidencia e involucramiento estatal, y los límites no siempre están bien definidos. Muchas de estas empresas están dedicadas a la construcción pública. Ejemplos: Shanghai Environment Group, Nahai Development de protección ambiental, Digital China y otro de tecnología de chips. A pesar de estas formas intermedias, lo central es que dominan la relación de explotación capitalista. Incluso las empresas estatales se someten cada vez más a la lógica del mercado y la ganancia, aunque hay matices importantes en sectores, y rigen las leyes de la competencia capitalista. Significativamente, y hasta ahorita subraya, más de las 2/3 partes de los trabajadores son asalariados en el sector privado. En 2004, el empleo en el sector privado representaba las 2/3 partes del empleo humano total, aunque solo 1/3 del empleo formal. También en el agro se está socavando la propiedad colectiva de la tierra. Es importante tener presente que en China prevalece la pequeña explotación campesina. Hay unos 800 millones de campesinos y el promedio de tierra cultivada por hogar es de 0.33 hectáreas. Muchos de estos campesinos ven amenazadas sus tenencias. Según denuncias de organismos de ayuda internacional, en los últimos años unos 40 millones de campesinos perdieron sus lotes por tomas compulsivas del gobierno destinadas a satisfacer las demandas del desarrollo urbano. En muchos casos los burócratas se aprovechan de estos vacíos para apropiarse de terrenos pagando poco y desarrollar proyectos urbanos de alto valor inmobiliario. Las estadísticas oficiales dicen que entre 1995 y 2002 hubo cerca de 1 millón de casos de ocupación ilegal de tierras y transacciones que comprendían 189,000 hectáreas, lo cual se ha convertido en una de las principales fuentes de corrupción y descontento social. El Estado ha introducido constantemente cambios institucionales, incluidas repetidas enmiendas de la Constitución, para acomodarse a los intereses del capital privado. La naturaleza capitalista de China también se pone en evidencia en relación con el capital internacional. Al finalizar el primer trimestre de 2010, China tenía inversiones directas en el exterior de 317,000 millones de dólares e inversiones en cartera por 263,000. La inversión extranjera directa en China era de 1.526 billones de dólares y la inversión en cartera de 223,000 millones. En 2010 las empresas chinas cerraron 4.251 tratados de fusiones y adquisiciones, tanto en el exterior como en el interior, lo que representó un 16% de aumento con respecto a 2009, etcétera, ¿no? En términos de inversiones externas, en 2010 las empresas chinas cerraron 188 tratos de adquisiciones y fusiones, lo que representa un 30% de aumento con respecto al año anterior. Constituye un récord histórico, etcétera, ¿no? Entonces, hay más datos, ¿no?, para no aumentar.
pero hay incluso análisis más detallados de economía mundial que sin lugar a dudas, lo que yo decía, demuestran que China es una economía capitalista orientada por políticas neoliberales. Entonces, hay un gran enriquecimiento de la clase en el poder, están aumentando a pasos agigantados el número de millonarios, y pues yo creo que esto va a tener un tope. Entonces, creo que son algunos datos relevantes y mucho más, ¿no? Después podríamos... Hay otra pregunta, Jorge. Bueno, mientras la Asamblea Popular Nacional de China informa que en el 12º plan quinquenal, una de las propuestas del gobierno chino, aparte de desacelerar la economía y bajar el crecimiento a solo 7% anual, también se anuncia una incentivación del mercado interno. Esto es aumentar el salario de los trabajadores en aproximadamente, si no estoy equivocada con la información que tenía, un 20% anual, para lograr que en este plan quinquenal, al concluirlo, los trabajadores tengan un aumento del 100% para que se pueda incentivar el consumo interno. Sin embargo, se afirma también que hay bajos salarios, que, como lo acaba de mencionar Jorge Solano, y la pregunta es para Jorge, de parte de Moisés Martínez, y dice: por favor, amplíe usted la cuestión de los bajos salarios en China. Bueno, de momento no traje datos, pero sí hay estadísticas importantes sobre esto. Efectivamente hay un proyecto, como hay algunos análisis de que fue embajador mexicano en China. El gran problema en China es que la economía, sobre todo el comercio exterior, se ha basado en productos de muy bajo precio, digamos, ¿no? Las baratijas, ¿no? Estas que están en los mercados informales. En los proyectos de la élite china está precisamente, en tanto que también desde 2008 se contrajo el mercado mundial, no se colapsaron, pero se redujeron significativamente las compras en el extranjero, con el plan de reorganizar la economía, reforzar el mercado interno, aumentar los salarios, subir la calidad de los productos y tener a la vista pues el mercado interno como el inmediato, ya no depender tanto de las ventas a nivel internacional, y para eso se está planteando el aumento de salarios. Ojo, todo esto no significa socialismo, sigue siendo capitalismo. Quizás disminuyendo las políticas de ajuste neoliberal, un poco en la idea keynesiana o neo-keynesiana de regresar al mercado interno fuerte, etcétera, etcétera, no significa reforzar el socialismo, sino sigue siendo capitalismo, con una reorientación en la cual aumentaría la calidad de las mercancías, de los productos, se aumentarían los salarios para reforzar este mercado interno. No se hace, es proyecto. Eso no ocurre todavía, es proyecto. Vamos a ver si, no sé para cuándo sea el siguiente congreso. Yo creo que habría que ver en la página de OCDE o de otras instituciones parecidas, incluso de la Organización Internacional del Trabajo, ya datos específicos de cómo están los salarios en China. Ha habido ligeros aumentos, pero recuerden, no todo es economía. También está la gente que se suicida, ¿no? Porque las condiciones de 15, 16 horas de trabajo, el autoritarismo, el control político, etcétera, etcétera. Entonces, sí, solamente mencionar el caso de todos los campesinos, ¿no? Que básicamente están atados al campo, y si llegan a dejar su lugar de origen, pierden precisamente todos sus derechos sociales. Entonces se convierten en una especie de desplazados internos que llegan a acumularse en las zonas urbanas, presionando los salarios todavía a la baja, aún más a la baja, ¿no? Y que no tienen ningún tipo de derechos sociales, ¿no? Incluso y bueno, se vuelve todavía una especie de repositorio, ¿no? De mano de obra barata, incluso
en detrimento de aquellos que tienen un trabajo formal, ¿no? Entonces eso es una gran proporción de personas que caen en esa categoría, comento casi de desplazados internos. También habría que considerar ese tipo de números y estadísticas, ¿no? Bueno, pues para cerrar esta presentación tenemos una última pregunta para Jorge Tirado, y quizá a la luz de lo que Giovanni Arrighi dice con base en la teoría smithiana y la de los demás clásicos y contemporáneos que él cita en su libro, la pregunta, Jorge, ¿es capitalismo lo que hace China o es algo totalmente nuevo? Mira, desde que intentábamos hacer algunas reflexiones críticas en el seminario autogestivo sobre China, yo me permitía sostener la existencia del capitalismo en base a una definición muy interesante de Brodel, inspirado en Marx. No menciono a esos autores simplemente como argumento de autoridad, sino lo cito porque me parece que hay consistencia en el concepto. Decía: lo esencial del capitalismo histórico, o sea, del capitalismo históricamente existente, son dos cualidades, son dos atributos: su flexibilidad y su eclecticismo. Citaba inclusive el caso de Rosa Luxemburgo, cuando estaba en controversia con importantes dirigentes de la socialdemocracia europea en torno a la cuestión colonial, cuando ella decía: al capital no le interesa el desarrollo, ni siquiera el desarrollo de la productividad. Al capital no le interesa mucho menos el bienestar social. Al capital lo que le interesa es la acumulación. Y con tal de acumular, es capaz de destruir. Por eso a Arrighi le resulta tan atractivo un autor como Joseph Schumpeter, que era ministro de Finanzas en Austria. Y por eso no le resulta de particular interés un autor como Keynes o Keynes, que era ministro de Finanzas de Winston Churchill en Gran Bretaña. Entonces, ¿qué sucede al respecto? El capital puede adoptar cualquier figura, puede adoptar cualquier estrategia, puede adoptar cualquier alianza con tal de avanzar en el terreno de la acumulación. No establece compromisos, fíjense bien, con tecnologías, ni con regiones, ni con clases, ni con partidos políticos, ni con ideologías, ni con credos religiosos. Para él, el objetivo supremo es la rentabilidad, que significa, dentro de la dinámica capitalista, acumular la mayor cantidad de riqueza y poder en el menor tiempo posible, al menor costo posible. Y esa es la lógica que ha imperado como factor rector, factor central del desarrollo de la acumulación del poder y la riqueza dentro de la modernidad. Es grave. Vinculando esto con el caso de la agricultura mexicana y de la agricultura en cualquier país, yo quiero pensar, ¿dónde se diseña la política agraria de un país? Me permito sostener, en los consejos de administración de las corporaciones transnacionales vinculadas con la alimentación. Véanlo aquí, por ejemplo, la Coca-Cola ya compró todos los manantiales de la zona de Coatepec y es la dueña prácticamente de las aguas nacionales. ¿Por qué no hablar de las aguas continentales y de las aguas mundiales? Quiero pensar en la Nestlé, quiero pensar, por ejemplo, en los criminales de Monsanto. Son auténticamente criminales, son la punta de lanza en la producción de alimentos transgénicos. Chedraui ya está vendiendo alimentos transgénicos. Fíjense bien en la etiqueta de los productos que diga arroz producido en México, porque el arroz que no lograron vender este año los norteamericanos, las corporaciones norteamericanas, a Europa y Asia, justamente por ser transgénicos, los franceses les demostraron que eran aceleradamente cancerígenos, ¿sí? O sea, potentemente destructivos. Lo están enviando a México porque es el mercado cautivo. Entonces, ¿dónde se decide la política agrícola? ¿Dónde se decide la política alimentaria de un país? Ahí en las corporaciones transnacionales. Entonces, el capitalismo, y citaba también en aquella ocasión una película muy ilustrativa respecto a la Terminator 2, no sé si la vieron ustedes, pero este individuo, ¿verdad?, puede adoptar la figura que se requiera. Puede ser una motocicleta, puede ser un automóvil, puede ser un ama de casa, puede ser un policía, puede adoptar la figura que sea necesario para alcanzar su cometido. Y eso es justamente lo que define al capital,
su flexibilidad. Puede transitar del campo de la producción al campo de la comercialización o al campo de las finanzas. Justamente lo que está generando la actual recesión, ya llevamos 48 años de recesión, vamos a calcular de 1968 al 2012, es justamente ese traslado de los grandes excedentes de capital que fueron generados en la exitosa época dorada del fordismo keynesiano comandado por los Estados Unidos. Llegó un momento en que ya no fue rentable invertir en la producción y en el comercio, se desplazaron hacia la especulación financiera y hacia el año 2000 era 40 veces el Producto Bruto Mundial el circulante en el terreno de la especulación. Imagínense cuántos problemas en términos técnicos y monetarios no se podrían resolver si tan solo, de acuerdo con el impuesto Tobin, del 1%, se aplicase al capital para enfrentar problemas de hambre, problemas de educación, problemas de vivienda, problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema de esta gran masa de riqueza? Su monopolización. Por eso Rodel decía, el capitalismo es una superestructura, ahí se encuentra el comando de todo sistema social, es el ámbito donde viven los grandes depredadores e impera la ley de la selva. ¿Y cuál es la ley de la selva? La ley de la selección natural, la ley del más fuerte. Entonces, pues, yo entiendo, yo quisiera, ¿verdad?, ver en China un lucero con el cual pudiésemos iluminar el sendero para la salvación de la humanidad en el futuro inminente del siglo XXI. Pero yo digo, así se hizo a finales del siglo XIX con Gran Bretaña, así se hizo a mediados del siglo XX con los Estados Unidos, y el famoso American Way of Life, todo el mundo quería tener su auto, su casa, su vivienda, su familia, sus niños, su escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Un momento, no es un modelo de bienestar. Entonces, a mí en lo particular, y creo que parte de lo que se usa por una vertiente del seminario, me interesa en particular es analizar las tendencias fundamentales del desarrollo de la sociedad china como parte de la sociedad mundial y detectar sus contradicciones, justamente para no estar repitiendo los mismos errores y en la medida de lo posible para generar una conciencia que se oponga a todo proceso de monopolización en cualquier ámbito de la vida social. Es lo que podría decir al respecto. No sé si está contestada la pregunta, pero... Cuestión breve y general. Para la teoría de los sistemas mundiales, las fases B son de crisis. Y esto también lo menciona bastante con precisión Arrighi en el libro. Las fases A son de expansión, de la acumulación de la economía, y el fin último siempre es mantener la expansión del capital. Y las fases B son de crisis, son, dice Brodel, los otoños del capitalismo. Y en los otoños del capitalismo el capital se refugia en la especulación y en la especulación en las bolsas y la especulación inmobiliaria, porque no tiene sentido, si hay una crisis de demanda, aumentar la oferta. Entonces, el capital se refugia en estos sectores y ha ocurrido en el caso del capitalismo occidental estas dos tendencias. El esquema neoliberal es un intento de manejar la crisis para que la acumulación no se interrumpa. Y no es un esquema que busque el desarrollo, sino busca capotear la crisis y salvar a los capitalistas. Es un proceso donde se subvenciona a los capitalistas, se les rescata, etc. La crisis ya clara de este modelo neoliberal fue en el año 2000 con la crisis de las economías.com. Pero bueno, ya venía desde los 70s y ya con la Reaganomics, las economías se comenzaron en Inglaterra con Thatcher, la crisis de la deuda en América Latina, la conformación del FMI, Banco Mundial, etcétera, etcétera, se convirtieron en los órganos, igual que el Consenso de Washington, del manejo de esta crisis. ¿Qué países han comenzado a salir de esta crisis del neoliberalismo? ¿Quiénes se desengancharon de la globalización neoliberal? Los países que abandonaron este modelo,
Otra vez, curiosamente, en América Latina, donde inicialmente se aplica desde 73 el esquema neoliberal, sobre todo en Chile, comenzando en Chile, después en Brasil, después en Argentina, de la mano de dictaduras militares, igual prohibiendo sindicatos, manteniendo bajos los salarios, etcétera, etcétera, el adelgazamiento del Estado y todo lo que ya conocemos. ¿Quiénes se comenzaron a recuperar? Dice gentes como Castells, aquellos que dejaron de aplicar políticas neoliberales. Es falsa la idea, lo dicen otros economistas, que Chile es un caso de éxito del modelo neoliberal. Chile, en el momento de su democratización y después de su primera crisis económica, asesorado por los Chicago Boys, los corrieron. Los BRICS están creciendo, dice esta postura, porque están combinando, yo lo digo de esta manera, un 70% de políticas keynesianas, es decir, donde el Estado recupera la conducción económica capitalista, y un 30% de economía abierta. Los casos de Finlandia, Irlanda, Brasil, China, y los BRICS y India, etcétera, etcétera, el mismo caso chileno se dan porque han protegido su economía, en algunos casos por 10 años, o algunos han invertido en investigación y desarrollo por algunos años para tener productos competitivos. Y después de estar protegida la economía de los 10 años, la abren a la competencia mundial en sectores liberalizados desde el punto de vista financiero, etcétera, etcétera. A esto se le ha llamado un proyecto que es un modelo neo-keynesiano de 70-30, 80-20, difieren los autores en esto también. Es decir, países que han reconstituido su mercado interno, protegen su economía, preparan 1 o 2 productos para ser muy competitivos en el ámbito de la globalización y después abren la economía. Todos estos que les he dicho han actuado más o menos así, incluso China. Digamos que el éxito chino estaría junto con todos estos países que han podido salir de la crisis, también incluyendo Venezuela, que han regresado a políticas keynesianas. Parcialmente han hecho una combinación del modelo keynesiano con el neoliberal en esa proporción. En términos generales, yo diría la economía china, con mucho éxito, está dentro de ese modelo exitoso, donde regresa el Estado a la conducción económica, pero participando también con sectores neoliberalizados. Pero es capitalismo. Y ha funcionado. Ya se está agotando también, porque al final recuerden que un modelo keynesiano tiene 2 defectos, la inflación y el endeudamiento del Estado, porque el Estado al promover la economía se endeuda y se pone a fabricar moneda y sube los precios. Entonces, en una concepción teórica general, digamos, China junto con los BRICS estaría en este modelo que se está discutiendo y que algunos están recomendando. De hecho, la propuesta de economía, con toda su falta de claridad, López Obradorista era esta. Gracias, Jorge. Bueno, pues agradecemos a ustedes que hayan dedicado este tiempo para escuchar a los ponentes. Gracias a Jorge Tirado, a Jorge Solano, a Bernardo Hernández, gracias a las Curry también por haberme acompañado aquí en Monterrey. Y creo que con esto finalizamos la presentación del libro Giovanni Adam Smith en Pekín, de Giovanni Arrighi. Adelante. Además, Tere, también quisiéramos, a nombre del director general, quisiéramos agradecer al doctor Aníbal Sotele y al Centro de Estudios Veracruz China por haber traído este seminario y la presentación del libro aquí al Colegio de Veracruz, y por supuesto queríamos hacer otorgarles un reconocimiento por haber participado en esta charla tan amena que tuvimos. Muchas gracias. Entonces, a nombre del director general, le hacemos este reconocimiento al doctor Jorge Tirado Almendra por su participación.
Asimismo, al maestro José Bernardo Hernández Ávila por haber participado en estos comentarios. Al maestro Jorge Luis Solano Muscanga. Tenemos aquí también una serie de libros que se han escrito en el Colegio de Veracruz, y también quisiéramos agradecer a María Teresa Torres Chaires por haber moderado esta mesa. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes, buen provecho. Hasta luego. Un arrocito chino. El tránsito de esta era asiática preeuropea hacia una era europea caracterizada por el colonialismo, y estamos viendo de nuevo una transición hacia una era nuevamente asiática, ¿sí? Entonces vemos esta serie de ondas, es como una especie de ondulación por la que estamos atravesando de un sistema que era introvertido, basado en el mercado, a una fase europea extrovertida, agresiva, capitalista, basada en el colonialismo y en el comercio exterior, en el mercantilismo principalmente. Y actualmente él caracteriza el sistema como un sistema híbrido, cuyas únicas características que nosotros podemos vislumbrar hasta ahora son la integración a través de los procesos de globalización, pero también la diferenciación a través de la polarización en zonas como de libre comercio, como podemos ver el Telecán, la Unión Europea, por supuesto, ASEAN, ahora estamos negociando el acuerdo transpacífico, ¿no? Entonces estamos viendo como esta famosa tríada, ¿no?, de regiones de comercio exterior, que evidentemente tienen sus procesos políticos y demás que vienen atado a ello, ¿no? Yo creo que este es uno de los principales aportes del libro, dentro de las primeras tres partes. Pero esto nos lleva precisamente a la cuarta y última parte, en donde trata de decir, bueno, si estamos en una fase de integración, en una fase de diferenciación, ¿qué es lo que viene, no? ¿Qué tendencias podemos vislumbrar? Pero se utiliza con el giro colonial, se empieza la expansión extraeuropea, se consolidan las colonias, y entonces Europa finca su desarrollo principalmente en el comercio exterior, que es lo que Adam Smith llama la vía antinatural, ¿no? La vía forzosa, la vía violenta, la forma violenta del desarrollo. Entonces, pero el autor entonces regresa a cómo era el desarrollo en el sistema interestatal asiático previa a la dominación colonial europea, precisamente en esta zona geográfica, ¿no? Y él caracteriza el sistema interestatal de Asia Oriental como un sistema definido por la ausencia de competencia intra y extrasistémica. ¿Por qué intrasistémica? Porque Asia era el hegemón regional, básicamente ninguno de los estados periféricos competía con China por la dominación geográfica, no tenían ambiciones coloniales, los estados periféricos del imperio tampoco tenían estas ambiciones, y entonces era un sistema que se caracterizaba por esta ausencia de competencia. Y además de ello nos narran cómo es que China, precisamente como en esta política de aislamiento, tratan de prohibir, ¿no?, las exploraciones más allá de la región asiática, precisamente porque, bueno, en realidad yo creo que de esto podría hablar un poco más el doctor. En segundo lugar, porque fue la parte en la que me enfoqué durante el seminario, en la primera parte del seminario autogestivo. Pero es importante esta parte porque es el desenlace precisamente del libro, y nos habla sobre el futuro abierto, ¿no?, del que estamos hablando, el futuro incierto, el futuro lleno de esta fase de conflictos que probablemente podamos ver en esta fase de reajuste, ¿no? La cuarta parte lleva por título Orígenes y Fundamentos de la Nueva Era Asiática. Entonces, durante las primeras tres partes del libro, lo que hace el autor es desarrollar cómo es que Asia pasa nuevamente al primer plano en la escena mundial.
Básicamente ellos nos hablan, también basándose en las teorías de Adam Smith, de cómo es que Asia estaba llevando un proceso de desarrollo interno, o lo que él llama natural, caracterizado principalmente por un desarrollo que se finca en el desarrollo agrícola, cuyos excedentes posteriormente se invierten en el desarrollo de la industria para poder así incursionar en lo que es el comercio exterior, ¿no? Mientras que, por otro lado, tenemos en Europa, a partir de la revolución industrial, ellos empiezan a acumular el capital, empiezan a acumular estos excedentes. Solano, sí, el maestro Solano también nos va a acompañar. ¿Por qué precisamente se detiene esta expansión más allá del sistema, ¿no? Pero el autor trata de manejar varias conjeturas que probablemente el doctor Solano nos quiera exponer. Pero este sistema también se caracterizaba por una balanza de poder que difiere sustancialmente del sistema europeo, caracterizado por el desequilibrio del poder, ¿sí? Básicamente en donde se daban muchos choques entre las potencias y en donde se desarrolla precisamente toda la parte del concepto de naciones y demás, ¿no? Todos estos mecanismos para estabilizar el poder en la región europea, mientras que en Asia el poder estaba más concentrado y por lo tanto no había como una contestación al mismo. Estaba caracterizado precisamente, como ya mencionamos, por la diferencia entre la vía antinatural europea, la vía natural asiática, fincada esta última en el desarrollo agrícola, y por supuesto en el desarrollo capitalista que impulsa el comercio exterior y la colonización, y en el caso de Asia el desarrollo basado en el mercado. Hay evidencia empírica que indica que en la región asiática se estaban desarrollando, antes que en Europa, los mercados libres precisamente de una clase capitalista, no eran aparentemente mercados más equilibrados, ¿no? Entonces el autor caracteriza... Trayectoria académica, él es alguien que conoce mucho acerca de la situación de Asia y tiene, es una licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. También es maestro en Relaciones Internacionales por la Macquarie University. Estudió el diplomado en Estudios Europeos en el ITAM, en el TEC de Monterrey, y el diplomado en Negocios Internacionales en UNITAR, en Naciones Unidas, y actualmente también el diplomado en Negocios entre China y México en el Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana. Así que él está empapado del tema. Él podrá quizá dilucidar por qué Adam Smith llama la vía retrógrada a la vía del capitalismo y el camino natural a la vía de China, en un momento en que esta diferenciación comienza a verse un poco más clara para saber cuál será el futuro escenario económico mundial. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y gracias otra vez al doctor por la presentación. ¿Qué más podemos decir del libro? Realmente es un autor que realmente nos aporta muchísimo, como ya lo expuso el doctor Tirado. Así que yo me voy a enfocar un poco más hacia la última parte del libro, la cuarta parte en especial. En primer lugar, porque es mi área de enfoque disciplinario, es relaciones internacionales, y en segundo